En esta sesión voy a continuar con la lectura comentada de la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro. La primera vez que abordé este texto, simplemente creo que me quedé en la sección 1.1, el inicio de la genealogía de la literatura, y seguiremos abordando estas cuestiones a lo largo de esta sesión de lectura. Rescatando algunas cuestiones de la sesión anterior, vale la pena justo señalar que la crítica de la razón literaria aborda la literatura desde 4 puntos indispensables, que son indisociables de cualquier obra literaria, que son 4 esencialmente: el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Esto lo señalo porque, por ejemplo, Jacobson en el año 54, me parece. Lo voy a revisar con calma. Pero bueno, Jacobson me establece un esquema tripartito en torno a la teoría de la comunicación que incluye emisor, mensaje y receptor. Lo cual evidentemente refleja que pues esa teoría de Jacobson está basada en la teoría aristotélica. Porque Aristóteles ya había señalado que en todo proceso comunicativo está presente el oyente, el emisor también, y aquello de lo que se habla. Entonces, pues Jacobson simplemente replica el sistema aristotélico, incluyendo 3 elementos fundamentales: emisor, receptor y el mensaje. Pero es indispensable tener aquí presente que Jesús Maestro aborda un cuarto elemento, que es el del intérprete o transductor, siendo, a diferencia del lector, que es quien interpreta para sí, el transductor quien interpreta para los demás, y para hacerlo evidentemente requiere de cierto poder otorgado ya sea por una institución, por una academia, por ejemplo, de traducción, de interpretación literaria, de censura, etc. Entonces, todo aquello que se transmite se transforma por el hecho de ser transmitido. Esa es la base fundamental en torno a la figura del transductor. Voy a continuar entonces con la siguiente sección de la crítica de la razón literaria. Dice Jesús Maestro. Estoy en la página 81 y es el tema 1.2. El materialismo filosófico en el contexto de la teoría literaria contemporánea. Como teoría de la literatura, el materialismo filosófico traduce a sus propias coordenadas los procedimientos de otras teorías literarias, criticándolos exhaustivamente para asumirlos o discutirlos, o desmitificándolos por completo allí donde resulta necesario, hasta el punto de identificar al menos 4 modos o procedimientos de interpretación literaria con posibilidad de vigencia en el siglo XXI. La filología como método de interpretación literaria, la crítica impresionista o mundana de las obras literarias, las ideologías del intérprete vertidas sobre la literatura como creencias constitutivas de un mundo histórico, político y social, y el materialismo filosófico como teoría de la literatura eminentemente crítica y dialéctica. 1.2.1 Degeneración y disolución de la literatura. En la praxis de la interpretación literaria, el materialismo filosófico se distancia sin rechazar su instrumental metodológico de todas aquellas teorías literarias que se consideran exentas de enjuiciar el presente a la hora de interpretar la literatura. La distancia o regressus del presente que caracteriza a las obras literarias ajenas a los problemas del mundo contemporáneo puede tener lugar de 2 formas o 2 modos de entender la literatura: el modo idealista o escolástico y el modo histórico o etnológico. El primero de estos modos se aproxima a la filología y el segundo al historicismo decimonónico.
Al ejercer la filología de un modo idealista o escolástico, el intérprete se sitúa y nos sitúa intencionalmente en un mundo histórico pero intemporal, que contiene ideas supuestamente eternas como lengua, gramática, literatura, autor, nación, próximo en cierto modo a un espacio en el que habitan las causas primeras y los primeros principios. La filología adopta así la forma de una doctrina enseñable y transmisible y se convierte en un modelo semejante al de una escolástica de la literatura. Este modo de ejercer la filología ha entrado en innegable decadencia desde finales del siglo XX. Que muchos de nuestros colegas digan una y otra vez que la filología no puede morir nunca es una prueba fehaciente de su presente agonía, a la vez que confirma la visión que se tiene de ella como una especie de realidad trascendente depositaria de los secretos y esencias de la investigación lingüística y literaria. En las universidades americanas nadie sabe hoy día lo que la filología es, y en las europeas, salvo los profesores de filología clásicas, nadie conoce profesionalmente ni el latín ni el griego. No celebro esta deplorable situación, pero tampoco escribo al respecto para transmitir un discurso moral o una hermosa elegía, sino porque la realidad es así, y así debe exponerse críticamente. La cultura europea no es hoy día la cultura dominante, y no es necesario ser ningún profeta para estar seguro de que en el futuro lo será aún menos. La filología no sobrevive en determinados ámbitos académicos porque no se han encontrado ni implementado modos de servirse de ella para construir una crítica efectiva sobre la realidad de nuestro mundo contemporáneo. Los conocimientos que surgen de la filología son mucho más débiles que las creencias que mueven a los ideólogos alistados en los estudios culturalistas, neohistoricistas o feministas. Las ideas no tienen fuerza para subsistir por sí mismas. La creencia es hoy día una experiencia más fuerte que el conocimiento, es decir, la ideología atrae a la gente con más intensidad que la ciencia. Y esto sucede en el seno mismo de la academia, dentro de nuestra universidad, no en el teatro, ni en los circos, ni en los estadios deportivos. La filología es hoy día la escolástica de la literatura, un saber arqueológico. Por su parte, el segundo de estos modos, histórico o etnológico, ha sido y a veces sigue siendo una forma más de entender la literatura como algo ajeno al presente, y se ha encontrado en el historicismo decimonónico los cambios que conducen incesantemente ya no a un mundo intemporal, sino pretérito, histórico, donde la literatura resulta fosilizada, convertida en un saber arqueológico sin implicaciones en el presente. Sus contenidos son, en el caso del historicismo decimonónico, los datos disponibles registrados positivamente en las fuentes documentales, y a cuyo inventario ha quedado reducida con frecuencia la literatura y la cultura de una nación. La historia de la literatura representó durante décadas el cuerpo doctrinal de la literatura. Hoy constituye por excelencia un modelo de doxografía literaria. 1.2.2 Crítica literaria impresionista o mundana. Las interpretaciones literarias basadas en este tipo de crítica impresionista o mundana son con frecuencia psicología individual aplicada a textos literarios concretos. No proporciona ni puede pretender ningún tipo de saber científico. Habitualmente inmersa o implantada en el presente práctico, social o político, ideológico, etc., como ámbito propio de un yo, se constituye sobre una amalgama de apariencias imaginativas, de ideas inconexas y de puntos psicologistas. Este punto de crítica está presente en el mundo académico con más frecuencia de la que comúnmente se advierte e identifica. Hace referencia a un uso adjetivo, no sustantivo, de lo que la crítica literaria, tal como aquí la exponemos, debe ser. Desde un punto de vista racionalista y científico,
su aplicación a los estudios literarios es completamente impugnable. El materialismo filosófico considera que la formación del juicio en torno a las ideas que tienen una mayor presencia en nuestros días, bien, mal, democracia, libertad, pena de muerte, persona, finalidad, poder, derecho, es un proceso en el que la educación reglada, científica o filosófica interviene en una proporción mínima, porque son las experiencias sociales, vitales y profesionales que cada individuo adquiere en el curso de su vida las que conforman este juicio, es decir, su impresión personal. Y son los medios de comunicación de masas los responsables de organizar y codificar sofísticamente para el consumo las creencias, mitos e ideologías desde las que conducir a las gentes. El sentido común es un simple acto reflejo de la ideología dominante recibida. Así, el ignorante, sin conciencia alguna de ridículo, presentará como propias ideas que forman parte de un sistema que desconoce, pero lo hará como si fueran descubrimientos o convicciones personales, y no simples tópicos o lugares comunes que no revelan ni aportan nada nuevo. Es lo que sucede cuando la educación científica y reglada resulta sustituida por la impresión personal y difusa. Sobre la base de este tipo de experiencias personales sigue publicándose hoy día teoría literaria. Esto entre comillas. Desde la cual se interpreta todo cuanto entra en el acto y en contacto con el yo. Este tipo de escritos son a la teoría de la literatura lo que los libros de magia, autoayuda o pseudociencia son a la teoría de la ciencia. En el mejor de los casos pueden leerse como una parodia de la teoría literaria. Para el ignorante, el discurso racional, como el lenguaje científico, será siempre un discurso inexpresivo. 1.2.3 Ideologías del intérprete vertidas sobre la literatura. El conocimiento ideológico de los hechos tiene muy poco que ver con el conocimiento filosófico de esos hechos y casi nada que ver con el conocimiento científico de los mismos hechos. En el marco de la llamada posmodernidad se ha desarrollado una serie de teorías literarias, entre comillas, que se dan por supuestas como tales y que en realidad funcionan como discursos ideológicos, cuyos presupuestos son creencias o ideas morales, cuyos procedimientos no son científicos, sino sofísticos. No pueden aceptarse, pues, como teorías literarias, sino como ideologías que un intérprete vierte sobre la literatura y sus posibilidades de interpretación. Es decir, como discursos sofistas que ayudan a la literatura o, en un sentido general, a cualquier tipo de discurso humano, ya que en muchos casos no disponen ni manejan ningún concepto o idea consciente de lo que la literatura es, para justificar su posición moral o ideológica en el mundo. No hacen crítica, sino ideología. Sus interpretaciones constituyen una teología de la literatura, una suerte de una suma teológica o suma contra gentiles. Hablan para adeptos, para clientes, no para gentiles, no para miembros ajenos a su causa. La interpretación no es para ellos un conocimiento, sino una droga, un narcótico, un opiáceo. Así, por ejemplo, puede entenderse que cosas o simplemente palabras, dada la indefinición con que se manejan y exponen, como identidad, memoria, cultura, género, pueblo, sean parte esencial del opio de la crítica posmoderna. La posmodernidad ha convertido estas cosas en cuestión de opinión, de sentimientos, de política, etc. No de racionalismo científico y crítico, sino de sofística pseudocientífica y acrítica. En virtud de esa sofística degenerativa, la interpretación de pseudoliteraturas se convierte en análisis ideológico de doctrinas ya dadas en rapsodias doxográficas inofensivas o en teologías moralmente amaneradas, cuya función, de hecho, se reduce a suministrar criterios de selección para el reclutamiento de nuevos ideólogos orientados a la reproducción del gremio y del autismo gremial.
La identidad, tal como la plantean los lenguajes posmodernos, es un mito. En modo alguno, ni esos pseudofilósofos ni pseudocientíficos de la identidad ofrecen sistemas racionales de interpretación destinados a la solución material de problemas reales, pues lo que exponen son falsos problemas, sofística, que exigen soluciones también falsas. En cambio, lo que sí logran es encontrar modelos de manipulación de una gran importancia pragmática. Para la crítica postmoderna, lo importante no es solucionar los problemas, sino sobrevivir a ellos mediante el control ideológico de las personas que, en un mundo acomodado, viven en la falsa creencia de ayudar moralmente a los que, en cualesquiera otros mundos, sufren sin tregua. Nada más teológico, nada más cristiano. Las teorías literarias postmodernas son manuales de sofística en formato teológico. Así, por ejemplo, el nuevo historicismo reemplaza en muchos casos los datos del historicismo decimonónico por ideologías contrarias a las tradicionalmente impuestas, y nuevas creencias sustituyen a otras ya obsoletas, de modo que aquellas quedan incorporadas al presente etnológico o al pretérito histórico mediante la memoria. La historia deja de ser, por este cambio, objeto de conocimiento para convertirse en objeto de memoria y de olvido, es decir, en objeto de ideología y de psicología. No es la historia contada por los vencedores, ni tampoco por los supervivientes. Es la historia contada por los sofistas, aquellos que viviendo en la conformidad material, económica y académica del sistema, fingen criticarlo formalmente, pero no funcionalmente, es decir, con palabras que nunca con hechos. ¿Cómo llamar a este tipo de investigadores sino sofistas? Pues son capaces de convencer con argumentos falsos. Una forma muy curiosa de practicar este modo de historicismo etnológico consiste en reconstruir una región del pasado con el fin de convertirla en una fuente referente de sabiduría. La literatura, o sus sucedáneos materiales, se convierten entonces en una fuente de revelación o de interpretación trascendental, que revela o encuentra secretos ocultos en una suerte de espíritu sapiencial y oprimido. De este modo se reduce la literatura a una exégesis o hermenéutica, que se limita a sustituir los materiales, que han dejado de ser objeto nuclear de estudio científico, por el discurso, el lenguaje, la teología, el diálogo, que se destila en la mente del intérprete de turno. Se estudian así las culturas precolombinas, los pueblos celtas, el judaísmo alto medieval catalán, el último escritor nacido hace 20 años en un pueblecito latinoamericano, o a María de Sayas, y el intérprete cifrará su misión en la hermenéutica cada vez más profunda de estas culturas o personajes sapienciales, en los que tratará de ver el ser íntimo y hondo, por supuesto trascendental, que revela la identidad de una etnia, una generación, un pueblo, una persona, un chamán, una nación, etc. El interés de estos trabajos dependerá obviamente de la retórica de cada intérprete y de la mística de cada lector. Es una forma, por otra parte muy ordinaria, de concebir la sustantividad legendaria del pretérito. 1.2.4 El materialismo filosófico como teoría literaria. Enmarcado en el contexto de una filosofía materialista inmersa en el presente, cuyo contenido es dialéctico, al constituirse en el enfrentamiento entre las diferentes formas de organización del presente y crítico, al desarrollarse exclusivamente a través del análisis racionalista y científico, el materialismo filosófico como teoría de la literatura se basa en los 5 postulados que exponemos más adelante: racionalismo, crítica, dialéctica, ciencia y simploqué, y desde los cuales puede desarrollarse una interpretación de las obras literarias coherente con el corpus doctrinal del sistema filosófico en el que se sitúan sus principios generales.
La filosofía crítica es siempre dialéctica, porque es un enfrentamiento con las ideas y con las relaciones sistemáticas entre ellas. Por su parte, la crítica, del griego krinein, cribar, separar, se entiende aquí como una estructura lógica y ante todo como una operación de clasificación, discriminación, análisis y comparación contrastada. Los parámetros de la interpretación crítica son determinadas evidencias y demostraciones racionales, concretas, materiales, dadas en el presente y ante las cuales es preciso tomar partido. Se trata de un conjunto de comprobaciones de naturaleza científica y positiva. Quien no comparta por fideísmo, escepticismo o simplemente por ignorancia estos criterios racionales y dialécticos no tendrá nada que ver con el racionalismo crítico, en el sentido en que aquí utilizamos este concepto siguiendo la filosofía de Gustavo Bueno, 1992. Las ideas no se pueden hipostasiar nunca, es decir, no se pueden situar fuera del tiempo y del espacio, no se pueden descontextualizar, ya que, como se explica en el capítulo siguiente, forman parte de una simploqué, o combinación racional y múltiple de elementos. Las ideas se elaboran a partir del contraste de la relación, esto es, de la dialéctica entre los conceptos, los cuales a su vez son elaborados y constituidos por las ciencias. No se puede interpretar una determinada idea sin tener en cuenta la totalidad de los conceptos científicos que la hacen posible. Por eso la crítica literaria, como la filosofía, es un saber de segundo grado, ya que no tiene un contenido susceptible de ser explotado o descubierto en sí mismo, y por sí mismo, al margen de los conceptos que le proporcionan las teorías de la literatura, como ciencias de la literatura. La teoría de la literatura actúa como una ciencia de la literatura. Esto lo voy a resaltar. La teoría de la literatura actúa como una ciencia de la literatura en la medida en que genera, verifica y organiza un sistema de conceptos destinados a hacer posible el conocimiento científico de los materiales literarios. Tales conceptos son nociones categoriales dentro de las cuales la teoría de la literatura delimita o cierra, sistematizándolos, los materiales literarios en una categoría científica, a la que convierte en objeto de estudio desde el momento en que contribuye a su campo de investigación. La crítica literaria no es una ciencia, porque no genera conceptos, sino que genera ideas. Las ideas literarias, a partir del contraste dialéctico entre los conceptos que le proporciona la teoría de la literatura y los materiales contenidos en las obras literarias y con ellas relacionados, purificando racionalmente tales ideas de la depuración doxográfica, ideológica y moralista, cloaca de mitos, ideologías y vulnerabilidades de toda índole que se vierten sobre los materiales literarios y que deforman inaceptablemente su interpretación científica. En la interpretación de la literatura no caben de ninguna manera los irracionalismos. 1.3. El materialismo filosófico como método de interpretación literaria. Como método de interpretación literaria, el materialismo filosófico es una teoría de la literatura que se basa en los principios generales de una gnoseología materialista, teoría del conocimiento organizada en torno a la conjugación de los conceptos materia-forma, cuyo campo de interpretación es el conocimiento de saberes contenidos en las obras literarias y con ellas relacionados, organizados sistemáticamente como conceptos categoriales y cuyo objeto de interpretación son los materiales de la literatura: autor, obra, lector e intérprete o transductor. En suma, en este contexto categorial, los estudios literarios, el materialismo filosófico, es una teoría de la literatura de naturaleza racionalista,
científica, crítica y dialéctica, cuyo fin es la interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. La teoría de la literatura es, pues, el conocimiento científico o conceptual de los materiales literarios, y su fin es demostrar que la literatura es inteligible. Es necesario distinguir aquí tres ideas gnosiológicas fundamentales: campo, material y espacio. Bueno, 1995 y 1995A. En primer lugar, desde la teoría de la ciencia propuesta por el materialismo filosófico, se postula que las ciencias no tienen objetos sino campo biológico, antropológico, termodinámico, etc. Son respectivamente los campos de investigación de la biología, la antropología y la termodinámica, por ejemplo. Campo es concepto gnosiológico destinado a eliminar el concepto de objeto aplicado a las ciencias. Campo designa aquí un conjunto de clases de elementos enclasados con relaciones entre ellas, de forma que se puedan establecer operaciones entre los términos o elementos de las distintas clases. Como señala Bueno, 1992, con una clase única no habrá más que tautologías. En suma, el campo de la literatura es el conjunto de materiales que constituyen la totalidad atributiva de las obras literarias junto con las identidades en ellas implicadas o relacionadas, en la que es posible identificar diferentes conjuntos o clases de términos, realidades físicas con las que trabaja la teoría literaria, entre los que un sujeto operatorio establece operaciones interpretativas, crítica literaria, de acuerdo con sistemas, reglas o estructuras de relaciones lógicas, metodología literaria. Aquí hay una nota a pie de página. Términos, relaciones y operaciones son tres sectores del eje sintáctico del espacio gnosiológico. Bueno, 1992. Es decir, el espacio en el que se sitúan los materiales que constituyen el campo de investigación de una ciencia. Regreso de la nota a pie de página y continúo con la lectura del corpus. Ahí yo me perdí. Ahí está. En segundo lugar, el material de una ciencia es todo aquello que puede ser física y lógicamente objeto de estudio por parte de esa ciencia. Materiales, recursos, objetos, seres humanos, formas, signos. El material de la literatura delimita las partes del campo científico que tienen relación con la ciencia en cuestión, la teoría de la literatura y las que no lo tienen. Afirmar, por ejemplo, que el objeto de la antropología es el ser humano es algo ridículo, porque el ser humano también es objeto de la física, de la medicina, de la sociología, de la economía, etc. Los objetos no definen a las ciencias, son los campos los que la definen, como ha demostrado la teoría del conocimiento elaborada por Gustavo Bueno, teoría del cierre categorial, 1992. El objeto de la antropología es el material antropológico. Un hueso humano, una hacha prehistórica, un idioma, un conjunto de relaciones sociales. Pues todos estos objetos son humanos o resultado de la actividad humana, pero no son el hombre. Del mismo modo que el objeto de conocimiento de la teoría de la literatura son los materiales literarios, las obras literarias, sus formas, sus referentes, las lenguas, los autores, editores, críticos, lectores, intérpretes, la sociedad, la historia literaria, las ideologías literarias, los transductores, etc. Pues todas estas identidades son materiales implicados ontológicamente en el conocimiento literario, pero no son por sí mismos ni considerados aisladamente la literatura. ¿Cómo se define el material de una ciencia? ¿Cómo se define el material de una ciencia? Es algo que hay que responder desde un capítulo específico de la gnosiología materialista. Bueno, 1992-1995. En tercer lugar, el espacio de una ciencia es el lugar o dimensión en el que está incluido el material
con el que esta ciencia trabaja empíricamente. Desde un punto de vista histórico, el espacio de la teoría de la literatura se ha interpretado como un escenario codificado o canónico, en el que hay que entender la literatura desde la mímesis aristotélica, la perspectiva clásica, la retórica, la filología, la lingüística, el historicismo, el psicoanálisis, el marxismo, la poética de lo imaginario, los formalismos y neoformalismos, la estética de la recepción, la semiología, la sociología, la deconstrucción, los feminismos, el nuevo historicismo, el multiculturalismo, entre un largo y contemporáneo, etc. Cada teoría de la literatura ha codificado y diseñado su propio espacio para interpretar dentro de él lo que desea entender y autoriza a interpretar como literatura. Y ha prescindido, según sus intereses gremiales o institucionales, científicos o ideológicos, de aquellos materiales y conceptos que no satisfacen plenamente sus orientaciones, creencias o presupuestos. Algunas teorías han situado el espacio literario en un lugar metafísico, hipostasiado, como la perspectiva aristotélica del Renacimiento y el neoclasicismo. Con idéntico rigor, otras teorías de nuestro tiempo han situado el espacio de la literatura en el contexto de las ideologías monistas y megáricas en el del mundo contemporáneo, como el feminismo y el nuevo historicismo, desarrollados al lado de creencias y exigencias constitutivas de un mundo social. De cualquier modo, no es posible entender la literatura solo desde la ciencia, la ideología, la religión o la antropología, ni tampoco desde la literatura misma, como pretendieron originariamente algunos comparatistas y más recientemente los formalistas del siglo pasado. Aquí una nota a pie de página, vamos a leerla. La literatura no se explica desde sí misma, sino que está rodeada de identidades que no son estrictamente literarias, así como de muchos otros elementos ajenos a ella. No se puede aceptar, por tanto, que toda la literatura sea inteligible exclusivamente desde los formalismos. La literatura no es absolutamente autónoma, está inmersa en un espacio que no es exclusivamente literario, estético o poético, y del mismo modo que dentro de un espacio no todo puede explicarse a partir de lo meramente literario, fuera de esa placenta envolvente, esto es, más allá de los límites de su campo categorial, la literatura tampoco resulta inteligible como tal. El espacio literario es un conjunto de realidades que envuelven a la literatura y que no son necesariamente literarias, pero gracias a ellas los materiales literarios pueden organizarse de forma científica e interpretarse de forma crítica. Regreso a la lectura del corpus. El conocimiento de la literatura requiere la comprensión del espacio en el que están físicamente incluidos, en relaciones dialécticas y procesos constantes de interacción, pluralidad y codeterminación, la totalidad de sus materiales. Delimitando el materialismo filosófico como teoría de la literatura, vamos a exponer a continuación los 5 postulados fundamentales en los que se basa como método de interpretación literaria. 1.3.1 Racionalismo. Y en esta sección hay un epígrafe de Platón. Vamos a leerlo. Si alguna vez tienes que educar en la práctica a estos niños que ahora en teoría educas y formas, no permitirás que los gobernantes del Estado y las autoridades en las cosas supremas sean irracionales. Platón, La República, sección 8, 534d. En la interpretación de la literatura no se puede aceptar la existencia de ideas que desborden los límites de la razón humana. No se puede admitir la posibilidad de trabajar con ideas irracionales. Es irracional toda idea que, o bien, provoca indefinidamente una suspensión en el juicio, es decir, que de forma constante inmoviliza al sujeto cognoscente en el escepticismo, o bien excluye soluciones, operaciones o interpretaciones racionales, aunque estas últimas resulten conflictivas, dialécticas o incompatibles entre sí. Las ideas son construcciones de la razón humana, están inmersas en el desarrollo de su propia historia y
ni sus orígenes, ni sus consecuencias pueden situarse racionalmente fuera del espacio antropológico. No es posible dar por supuesta la esencia de algo, de la religión, por ejemplo, esto es, de un Dios como núcleo esencial de ese algo. Si los saberes categoriales o científicos no pueden por sí mismos explicarla racionalmente, es decir, exponer de forma crítica en qué se sustantiva esa esencia, en consecuencia, no se puede aceptar nunca el uso de las ideas como principios a priori, en los que encajar una realidad que las desborda. Desde este punto de vista, se impugnarán como inaceptables todas las interpretaciones místicas o teológicas dadas sobre las obras literarias, de las que Cervantes ha sido objeto con excesiva frecuencia al considerar al Quijote como expresión de la filosofía nacional de España, como la Biblia de tal o cual ideología, etc. Al igual que cualesquiera interpretaciones míticas de personajes emblemáticos, Don Quijote como símbolo de la libertad, la paz o la solidaridad. Aquí hay una nota a pie de página y lo voy a leer. Desde esta perspectiva se puede desmontar, discutir y rechazar toda una serie de interpretaciones estultas y metafísicas que históricamente y, de nuevo, en nuestros días, se reiteran sobre qué significa Don Quijote para un lector del siglo XXI. Ontológicamente, Don Quijote es un material literario creado por Cervantes en 1605 a 1615, en la novela que lleva su nombre. Los materiales literarios de que está formado hacen de él un personaje literario, interpretable desde los ejes sintáctico, semántico y pragmático del espacio semiológico. Hasta aquí lo evidente. Una etapa de la interpretación trascendente comienza cuando se advierte que Don Quijote como material literario se convierte en una estructura que desborda su génesis. Es decir, se advierte cómo históricamente desarrolla un cuerpo muy superior a su núcleo. Tal es su potencia como personaje novelesco y como material literario. Así, nacido de los materiales literarios creados por Cervantes en 1605 a 1615, Don Quijote se ha convertido en un material pictórico, escultórico, folclórico, histórico y geográfico, etc. E incluso médico. Las autopsias psicoanalíticas que han hecho, o más bien tratado de hacer, algunos médicos con Don Quijote son memorables. Hasta aquí la física. Metafísicamente, las interpretaciones de Don Quijote renacen en nuestros días, cuando esta estructura, Don Quijote como material literario, que ha desbordado a lo largo de 400 años su génesis cervantina, se interpreta desligándose del núcleo, es decir, cuando se interpreta al margen de su material literario, genético, primigenio, entonces sucede que se desvertebra de su cuerpo, sale de su cuerpo material, claro está, sube a los cielos. Se hace metafísica, se hipostasía, se transubstancializa y acaba por interpretarse desde un limbo. En lugar de hacerse forma y materia, lo que ya es, se hace mito, tótem, fetiche. Es un disparate equivalente al de concebir un hígado que metaboliza proteínas al margen del aparato digestivo, es decir, desposeído de toda vinculación con la realidad material, de la que es fundamentalmente inseparable. Don Quijote se convierte así en el dios de una teología literaria, y ni siquiera literaria, lo que puede ser de signo marxista, católico, protestante, posmoderno, feminista, culturalista, porque cualquier fundamento sirve con tal que sea monista, o esté reducido a un único término. El resultado es todo menos interpretación literaria, científica, crítica, dialéctica, todo menos racionalismo. Termino la nota a pie de página y regreso a la lectura del corpus. Este tipo de análisis literario es una simple versión metafísica, en el que se proyecta el psicologismo, la ideología o simplemente el racionalismo de determinados grupos o individuos. El materialismo no puede aceptar que supuestas
ideas metafísicas propuestas por cualesquiera lectores, por muy autorizados, célebres o modélicos que estos sean, sustituyan ontológica y formalmente a la obra literaria y a su contexto. Las interpretaciones teológicas o místicas de la literatura, saturadas de emociones trascendentes, no nos informan acerca de las obras literarias, sino acerca de las personas y sujetos que dicen interpretarlas para nosotros. Todas las ideas metafísicas actúan causalmente a través de ideas corpóreas y operatorias que siempre son manejadas por los intérpretes del material literario. La literatura es un conjunto de materiales racionalmente inteligibles, porque son obra de la razón humana y porque por ello mismo exigen una interpretación humana y normativa. No se puede hacer crítica literaria sin criterios, es decir, al margen de la razón. Y ha de insistirse en que la razón es aquella facultad humana que permite construir criterios cuyo fin es interpretar la realidad de forma compartida. La razón es, pues, una facultad constituyente de criterios capaces de construir, comunicar e interpretar una realidad compartida. Voy a resaltar esa sección para no perderla de vista. Leo de nuevo. La razón es, pues, una realidad compartida, por supuesto socialmente y siempre de forma sistemática, causal y lógica. El egoísmo colectivo que pretende negar, gremial o individualmente, esta realidad compartida, emulsionarla y desconyuntarla, a la que de forma real y efectiva nadie puede sustraerse ni negarse, si no es por la puerta de la locura, del irracionalismo y la utopía, encuentra en la posmodernidad contemporánea una de sus más intensas manifestaciones. Estoy en la página 89. Voy a cerrar aquí. Voy a colocar una nota para que no nos perdamos. Y voy a agregar un comentario. Si no habrá forma de equivocarse. Fin de la parte 2. Listo. Bueno, nos quedamos en la página 89 y pues vale la pena resaltar algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, determinar nuevamente que la crítica de la razón literaria aborda al materialismo filosófico como teoría de la literatura desde una perspectiva profundamente racionalista, lo cual ya choca bastante con otras interpretaciones literarias, las cuales tratan de excluir a la razón. Y en este sentido, bueno, tenemos a la razón como la construcción de un mundo común. Recuerdo alguna vez haber escuchado justamente a Jesús Maestro decir eso, por ejemplo, que la mentira es la negación de una realidad en común. Entonces, pues ya tenemos las bases para sentar al materialismo filosófico como teoría de la literatura. Y hablamos también de la crítica de la literatura, que a diferencia de la teoría de la literatura, que es una ciencia porque genera conceptos, la crítica de la literatura no es una ciencia porque no genera conceptos, sino ideas. Esto es importante tenerlo bien presente. La literatura evidentemente no es una ciencia, eso es importante no perderlo de vista. La que sí es una ciencia es la teoría de la literatura, porque la trabaja la literatura a través de conceptos, como lo menciona Gustavo Bueno en ese artículo titulado Poetizar. La literatura puede y debe estudiarse mediante conceptos. Entonces, pues yo creo que aquí lo cerramos y seguimos la siguiente sesión.